Nuestra historia, o lo que entre comillas conocemos de ella, es solo una pequeña gota en el inmenso océano del tiempo. Creemos conocer nuestro pasado sin cuestionarnos ciertas cosas que simplemente no cuadran, y todo, porque nos consuela pensar que tenemos el control absoluto de las cosas. Pero la realidad, es que caminamos diariamente sobre las cenizas de civilizaciones que fueron completamente olvidadas por el tiempo. Este iceberg no será el típico repaso aburrido de un libro básico de escuela. Al contrario, tocaremos temas tan profundos, oscuros e inexplicables, que te dejarán pensando por mucho tiempo. Solo te pido que abras tu mente, porque a partir de ahora, mientras más bajemos en este iceberg, la luz de la razón comenzará a desaparecer. La leyenda de los niños verdes, es un gran misterio, ocurrido en el siglo XII. Se trata de dos hermanos, con piel verde, ropas extrañas, y un idioma totalmente desconocido. Aparecieron en un pueblito llamado Woolpit, en Inglaterra, y su caso fue documentado, en la época medieval. Según el relato de la historia, estos niños aparecieron de la nada, en los fosos del lobo, es decir, en unas trampas profundas para lobos, justo durante la época de la cosecha, bajo el reinado del rey Esteban. Al principio, los niños rechazaban todo tipo de comida local, y pasaban mucha hambre. Esto cambió, cuando los lugareños les ofrecieron habas crudas, las cuales, curiosamente, devoraban con desesperación. El varón, que era el menor de los dos, siempre parecía muy enfermo, pues se veía pálido y débil. Irónicamente, falleció poco después de ser bautizado. La niña logró sobrevivir, se adaptó por completo a la comida del pueblo, y, con el tiempo, su piel perdió la tonalidad verde. Más tarde, fue llamada Agnes, y se casó con un hombre de la localidad de King's Lynn. Cuando la niña aprendió a hablar el idioma, explicó que ellos provenían de una región llamada San Martín. Un lugar, donde todos los habitantes eran de piel verde. Describió ese sitio, como un mundo subterráneo, o lejano, sumergido en un crepúsculo permanente, o sea, un lugar donde nunca sale el sol de forma directa. Según su testimonio, ellos llegaron a Woolpit porque se perdieron, mientras cuidaban el ganado de su padre. Siguieron el fuerte sonido de unas campanas, a través de una cueva, y, de repente, aparecieron bajo la luz intensa del pueblo inglés. Pangea fue un supercontinente gigantesco. No fue el primero en la historia de la Tierra, pero sí el más enorme. Esta masa agrupó a la mayoría de las tierras emergidas del planeta, hace aproximadamente 300 millones de años. Todo este bloque, estaba rodeado por una inmensa masa de agua, llamada Océano Pantalasa. Debido a su gran tamaño, el centro de Pangea sufría de temperaturas extremas y una gran sequía, por la enorme lejanía del mar. En el origen de este rompecabezas, la parte del sur se llamaba Gondwana. Este bloque agrupaba a lo que hoy conocemos como Sudamérica, África, la Antártida, Australia y la India. Con el tiempo, esta gran masa se desplazó hacia el norte, y chocó contra Euramérica. Euramérica, era otro supercontinente anterior. Se formó tras la colisión de Laurentía, que es la actual Norteamérica, y Báltica, que comprende el norte de Europa y la Rusia europea, es decir, países como Suecia, Noruega, Finlandia y Ucrania. También se sumó Asia, con la única excepción de la India, que en ese momento, pertenecía a Gondwana. Cabe destacar que este brutal choque, levantó la cordillera de los Apalaches del norte. Al final, el bloque de Siberia se unió al norte de toda esta estructura. Fue así, como el rompecabezas quedó completamente terminado. Había nacido Pangea, una inmensa masa de tierra en forma de letra C, que concentraba casi el 100% de la tierra firme del planeta. Pangea albergó formas de vida fascinantes, las cuales evolucionaron juntas, aunque los primeros reptiles ya existían desde antes de la colisión. Mucho tiempo después, el supercontinente retuvo tanto calor interno de la Tierra en su base, que el magma del manto comenzó a empujar la corteza hacia arriba, agrietándola por completo. Una gigantesca grieta inyectó magma, y partió a Pangea en dos grandes bloques. Laurasia en el norte, y Gondwana en el sur. El agua del océano inundó de inmediato el espacio intermedio, dando origen al nacimiento del Océano Atlántico Norte.
Más adelante, Gondwana se desmembró. América del Sur se separó de África. Asimismo, la masa de la India y Madagascar se desprendieron de la Antártida. Al mismo tiempo, la Eurasia terminó de romperse, al separarse por completo América del Norte de Europa. Finalmente, la India viajó a gran velocidad hacia el norte, a través del océano, y colisionó violentamente contra Asia. Este impacto replegó la corteza terrestre hacia arriba, formando lo que hoy conocemos como la imponente cordillera del Himalaya. La isla de Socotra es una isla paradisíaca perteneciente a Yemen, que está ubicada en el Océano Índico. Por sus increíbles características, se le conoce mundialmente como las Galápagos del Índico. En este territorio, se encuentra una biodiversidad sumamente exótica. Uno de sus mayores atractivos es el famoso árbol de sangre de dragón, el cual tiene una peculiar forma de paraguas. También destaca el extraño árbol botella, que posee un tronco muy grueso y bulboso que almacena agua para sobrevivir, coronado por unas llamativas flores de color rosa. El valor ecológico de este lugar es impresionante. El 90% de sus reptiles, y el 95% de sus caracoles terrestres, son nativos exclusivos de esta región. Aunque en la actualidad es un lugar turístico muy llamativo, ingresar no es nada sencillo, ya que no a todo el mundo le dan el permiso para poder entrar. Estas ruinas corresponden a Nan Madol, una asombrosa zona arqueológica compuesta por más de 90 islotes artificiales, construidos sobre un arrecife de coral frente a la costa sureste de la isla de Pohnpei, en los Estados Federados de Micronesia. Por sus impresionantes canales, se le conoce mundialmente como la Venecia del Pacífico, y fue el centro político, residencial y ceremonial de la dinastía Saudeleur, entre los siglos XII y XVI. El origen de este lugar, hasta el sol de hoy, sigue siendo un gran misterio. El tamaño gigantesco de las piedras desafía por completo la razón de varios arqueólogos modernos, quienes no se explican cómo se transportaron. Debido a esto, lo único que se tiene para intentar explicarlo son las leyendas antiguas. Dichos relatos sugieren que la edificación del lugar fue hecha a partir de hechicería y brujería por dos hermanos magos gemelos, llamados Solisipa y Olosopa. Según el mito, ellos hicieron volar las enormes estructuras rocosas a través del aire, hasta la posición exacta en donde se encuentran actualmente. Incluso, algunos investigadores entusiastas han asociado estas construcciones con el mitológico continente perdido de Mu. A pesar de su magnificencia, el entorno en el que se encuentra juega en su contra. Científicos y conservadores han advertido que estas ruinas están en serio peligro de desaparecer. Esto se debe a las amenazas del crecimiento descontrolado de los manglares que fracturan los muros de piedra, y a las constantes subidas de las mareas, las cuales podrían dejar este místico lugar completamente hundido bajo el océano. El continente perdido de Mu es un misterioso territorio que, según teorías surgidas en los siglos XIX y XX, se encontraba en el Océano Pacífico antes de hundirse por completo debido a un gran cataclismo. Se dice que dicho territorio era gigantesco, y se extendía desde Hawái hasta la isla de Pascua, y las islas de Fiyi. Según los defensores de esta teoría, la civilización que yacía aquí era increíblemente avanzada, al punto de dominar la arquitectura megalítica y la energía cósmica. En el siglo XIX, Augusto Le Plongeon, un fotógrafo y aventurero francés, argumentó que esta cultura ultra avanzada se había hundido en el océano, y que sus supervivientes directos fueron quienes fundaron tanto la cultura maya como la civilización egipcia. Más tarde, James Churchward, un escritor británico, popularizó la leyenda por todo el mundo con su famoso libro titulado El continente perdido de Mu. Este escritor afirmó haber descifrado unas supuestas tablillas sagradas de arcilla en la India, las cuales estaban escritas en un idioma antiguo conocido como Naakal. Según la traducción de sus textos, el continente de Mu era el hogar original de toda la humanidad.
Se trataba de un poderoso imperio con más de 64 millones de habitantes, el cual era gobernado con mano firme por el rey sacerdote, Ramu. En la antigüedad, la ropa estaba profundamente ligada a lo sagrado, a la identidad y al estatus social. Para muchas de las primeras civilizaciones, el acto de teñir y confeccionar prendas tenía un significado puramente espiritual. Al mismo tiempo, las vestimentas rituales marcaban el estatus divino de los reyes, los sacerdotes y las deidades. En grandes culturas, como la egipcia o la mesopotámica, el arte de tejer y los materiales utilizados, como el lino puro, se consideraban regalos directos de los dioses. Históricamente, los talleres textiles estaban vinculados directamente a los santuarios religiosos. Un ejemplo claro de esto, son los descubrimientos arqueológicos en Erindi, Chipre. En ese lugar, un taller de la Edad del Bronce operaba justo al lado de un centro de adoración, demostrando que tejer era una actividad casi religiosa. Más allá de la simple estética, muchas de estas prendas contenían talismanes ocultos, bordados específicos o flecos sagrados, los cuales servían para recordar mandamientos importantes, o para alejar por completo las energías negativas del entorno. Los neandertales usaban su boca como una tercera mano, o como una herramienta multiuso. Esto se sabe con certeza, gracias a las evidencias físicas encontradas en sus restos fósiles. Estos homínidos utilizaban los dientes frontales, específicamente los incisivos y los caninos, para diversas actividades cotidianas. Por ejemplo, sujetaban pieles, cueros, o fibras vegetales con los dientes, mientras tiraban de ellos con fuerza para tensarlos o cortarlos. De igual forma, los molares y los dientes anteriores eran utilizados para retocar el filo de sus herramientas de piedra. Incluso, se sabe que empleaban dientes de animales salvajes, como los de rinoceronte, como herramientas de precisión para dar forma a otros materiales. Los arqueólogos también han encontrado marcas de desgaste muy particulares, producidas por el uso constante de palillos de madera. Y, sorprendentemente, se hallaron evidencias de tratamientos dentales primitivos, donde perforaban los molares con pequeñas piedras afiladas, con el único fin de aliviar los dolores y limpiar las caries. Nuevos estudios de investigación genética han revelado que el 20% de nuestro material genético actual proviene de una población ancestral completamente desconocida. De acuerdo con los científicos, hace aproximadamente 1.5 millones de años, nuestros ancestros se separaron en dos grandes grupos genéticos. Uno de ellos, al que los investigadores han denominado como la población B, dejó una huella tan profunda, que hasta el sol de hoy sigue presente en nuestra genética. Parece ser, que este linaje olvidado cumplió un papel clave en lo que fue el desarrollo y la evolución de nuestro cerebro. Algunos de los genes específicos que heredamos de ellos, están directamente relacionados con funciones cerebrales muy complejas. Esto, según los expertos, pudo haber acelerado de forma drástica nuestra evolución cognitiva. Sin embargo, lo que la ciencia todavía no sabe como tal, es de dónde proviene exactamente este misterioso grupo. No se puede determinar si pertenecían al Homo erectus, o al Homo heidelbergensis. El análisis del ADN actual no puede descifrar a qué fósiles físicos corresponden sus restos. Solo nos confirma que existieron, y que su increíble legado, sigue completamente vivo dentro de todos nosotros. Hay ciertas teorías conspirativas que aseguran que el supercontinente Pangea tuvo mucho que ver con el gran misterio de las pirámides del mundo. Como ya se sabe, las pirámides más conocidas por todos son las de Giza, en Egipto, pero estas no son las únicas.
Existen miles más, repartidas por todo el planeta, algunas muy poco conocidas, y otras, que todavía están sin descubrir. Estas increíbles teorías, nacen al analizar la unión geográfica que existió en el pasado, entre las tierras de Gondwana y Laurasia. En ese entonces, Egipto, Centroamérica, Sudamérica, Asia y Europa, formaban parte de un solo bloque de tierra continuo. Al juntar este mapa del pasado, muchos investigadores llegan a la conclusión de que, estas pirámides, fueron construidas estratégicamente para formar una supuesta red de energía planetaria. Esto explicaría el por qué sus arquitecturas son tan avanzadas, y extremadamente similares entre sí. Bajo esta lógica, estas pirámides serían prácticamente estructuras hermanas. Además, según esta hipótesis, no pudieron ser creadas por seres humanos, ya que en esa época tan remota, nuestra especie todavía no existía. Se piensa que fueron obra de civilizaciones antiguas desconocidas, con otra clase de tecnología superior. Aunque nada de esto ha sido confirmado por la ciencia oficial, para muchos entusiastas tiene bastante sentido. Al estar ubicadas originalmente dentro de una sola masa de tierra gigantesca, llamada Pangea, la construcción de esta red global habría sido más sencilla. Con la separación de los continentes, algunas de estas pirámides quedaron en tierra firme, y muchas otras, terminaron sepultadas bajo el agua del océano. El Leviatán, un gigantesco dragón o serpiente marina de la prehistoria, supuestamente está extinto. Según los registros, sus fósiles fueron descubiertos en las costas de Perú, y supuestamente, fue visto por última vez en Chile. La ciencia oficial afirma que el cinturón de fuego del Pacífico, es solo el resultado de la tectónica de placas. Sin embargo, los teóricos de la arqueología oculta aseguran algo muy diferente. Ellos dicen que los 40.000 kilómetros de volcanes activos, dibujan la silueta exacta de una serpiente mordiéndose la cola, el cual es un símbolo ancestral conocido como el Uroboros. En la antigüedad, culturas separadas por océanos que jamás se conocieron, adoraban a la misma entidad. La llamaban la serpiente emplumada en América, el dragón de fuego en Japón y China, o Trentrenbill, que son las serpientes mitológicas de Chile que dominaban la tierra y los volcanes. Según estas teorías, el cinturón es en realidad un sistema de contención electromagnética. Fue construido hace millones de años para mantener dormido, o aprisionado, a un megaorganismo, o a una inmensa red de energía extraterrestre de naturaleza reptiliana. Es decir, al mismísimo Leviatán, oculto bajo la corteza del Océano Pacífico. Esto le daría más sentido al por qué se activa este cinturón. Y es que quizás, cuando dicha criatura intenta despertar, inician los sucesos destructivos como los temblores y terremotos. Además, como ya se ha visto en varios casos extraños, animales marinos realmente raros que viven en las profundidades, salen huyendo desesperados hacia la superficie. De todo esto, profundizaremos más adelante. Todo esto que mencionamos anteriormente sobre el Leviatán, y su relación con el Océano Pacífico, parece tener un trasfondo mucho más bíblico de lo que parece. Si revisamos el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1, dice lo siguiente. Y yo me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre las cabezas de ella, nombres de blasfemia. Si dejamos de lado los términos históricos, y aplicamos una lógica diferente, estas 7 cabezas podrían representar perfectamente a las 7 principales placas tectónicas que interactúan en el Pacífico, dándole forma a la gran serpiente. Estas son, la placa del Pacífico, la placa de Nazca, la placa de Cocos, la placa de Juan de Fuca, la placa filipina, la placa de Escotia, y la placa antártica. Cada una de estas cabezas, es un punto neurálgico para una destrucción masiva. Ahora, en la parte de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 3, se lee lo siguiente. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Según estas teorías, la bestia, es decir, el sistema geológico alienígena del Pacífico, fue herida de muerte y neutralizada hace miles de años, durante la última glaciación.
Se dice que antiguos ingenieros, o fuerzas cósmicas de gran poder, congelaron los polos y los glaciares de los Andes. Esto se hizo para sepultar el centro de comando de la criatura, y mantener todo su sistema apagado. El hielo, era la prisión que contenía la herida. La Biblia también afirma que a la bestia se le dio poder sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y que nadie podía comprar ni vender sin su marca. Algunas teorías sugieren que la bestia del mar no es un animal biológico, sino una supercomputadora cuántica, orgánica y extraterrestre. Su red neuronal estaría enterrada bajo el suelo marino del Pacífico, conectada directamente a los polos. De este modo, el rostro oculto en el hielo funcionaría como una gigantesca antena transmisora de baja frecuencia. Al activarse por completo mediante el deshielo, emitirá una pulsación electromagnética global, tomando el control de todos los satélites, redes de Internet y sistemas financieros del mundo. Esta sería la verdadera tecnología de la marca de la bestia, obligando a la humanidad a depender de una única red centralizada, bajo la perfecta excusa de salvar al mundo de las catástrofes climáticas. En la ufología ancestral, el dragón representa a las razas reptilianas que gobernaron la Tierra antes del diluvio universal. El trono de este dragón es el propio Océano Pacífico, específicamente en la fosa de las Marianas, el punto más profundo del planeta. Por lo tanto, la criatura del hielo es el rostro del emisario del dragón, emergiendo del frío para reclamar el control geopolítico y geológico del planeta. Su despertar desatará los terremotos del fin de los tiempos, mientras la humanidad, engañada por religiones y gobiernos, se maravillará por completo, creyendo que está presenciando un milagro divino, o un simple cambio climático. Las llamadas tumbas vacías de la necrópolis de Saqqara, en Egipto, son unas de las estructuras subterráneas más enigmáticas y colosales del mundo. En su misterioso interior, se encuentran 24 descomunales sarcófagos monolíticos, fabricados de granito negro, granito rojo y diorita. Cuando el arqueólogo Auguste Mariette descubrió estas profundas galerías, en el año 1851, se topó con una gran sorpresa. Todos y cada uno de los enormes sarcófagos habían sido abiertos en la antigüedad. Para poner las cosas más misteriosas, descubrieron que estaban completamente vacíos. Por esta razón, al principio se pensó que fueron abiertos y saqueados por ladrones de tumbas, hace miles de años. Sin embargo, algunos investigadores sugieren algo diferente. Ellos dicen que muchos de estos sarcófagos nunca llegaron a albergar una momia en su interior. Al contrario, se cree que fueron utilizados como tumbas conmemorativas, diseñadas para realizar rituales sagrados en honor a la reencarnación divina, sin la necesidad de enterrar un cuerpo físico. A pesar de las teorías, más allá del vacío de las cajas, el verdadero enigma es tecnológico. Nadie se explica cómo los antiguos egipcios lograron introducir, transportar y encajar a la perfección, estos gigantescos bloques de piedra que pesan hasta 100 toneladas, a través de unos pasillos subterráneos sumamente oscuros y estrechos. Un kappa es una criatura, o demonio de río, de la mitología japonesa. Tiene una apariencia física entre un anfibio y un humanoide, con un caparazón de tortuga en su espalda, y una hendidura en la cabeza. Esta cavidad siempre debe estar llena de agua, ya que es lo que mantiene vivos sus poderes vitales. Según las leyendas, los kappa roban una bola espiritual a las personas, principalmente por alimentación y poder. Para este demonio, dicha esfera no es un simple objeto decorativo. Al contrario, es un manjar y su principal fuente de energía, ya que en ella se concentra toda la fuerza vital y el alma de un ser humano. Al extraerla y comerla, el kappa absorbe la energía de la víctima para hacerse mucho más fuerte. En algunas regiones de Japón, se creía que estas criaturas actuaban como cobradores para el mismísimo rey dragón del mar. Los kappa extraían estas esferas del ano de los humanos que se ahogaban, y se las entregaban al rey dragón como una forma de tributo, o impuesto, a cambio de permitirles vivir en sus aguas. Más allá del mito, este relato tiene un origen médico real.
Cuando un cuerpo se ahoga en un río, los gases y el proceso de descomposición relajan los esfínteres. Esto hace que el ano se dilate de forma completamente natural. Los antiguos japoneses, al rescatar los cadáveres del agua y observar esta condición física, llegaban a la conclusión lógica de que algo metido en el río les había succionado el interior. Investigaciones científicas recientes han sugerido que el autismo no es un error de la humanidad. Al contrario, se trataría de una variación genética natural, ligada directamente a la evolución del cerebro. Las mismas adaptaciones que nos dieron el lenguaje, la creatividad y la cognición avanzada, también hicieron que nuestro cerebro fuera mucho más diverso y complejo. Para que los seres humanos desarrollaran estas habilidades tan complejas, una parte fundamental del cerebro, que son ciertas neuronas, tenían que evolucionar mucho más rápido que en otros primates. Esta evolución tan acelerada, trajo consigo una mayor susceptibilidad a las mutaciones genéticas, que hoy en día resultan en el espectro autista. Un dato muy importante, es que los genes asociados al autismo no han desaparecido con el paso del tiempo. Al contrario, se cree que fueron favorecidos por la propia evolución, porque aportan habilidades sumamente beneficiosas para la supervivencia colectiva. Entre ellas, destacan una percepción detallada del entorno, una mayor capacidad de concentración, y una memoria excepcional. Para algunos, tiene mucho que ver con el proyecto Blue Beam. Una conocida teoría que afirma que la élite global, o las agencias de inteligencia, simularán una falsa invasión extraterrestre, o una segunda venida mesiánica, mediante tecnología holográfica avanzada, para imponer un nuevo orden mundial. Según los creyentes de esta teoría, detrás de este proyecto se está ocasionando de forma intencional el calentamiento global. Por esta razón, los glaciares y las grandes cadenas montañosas del mundo, como la cordillera de los Andes o la Antártida, se están viendo muy afectadas. A medida que el calentamiento global avanza, se derriten las capas exteriores de hielo. Lo que la teoría sugiere, es que al darse este suceso, las verdaderas estructuras hechas por antiguas civilizaciones, que estaban ocultas, empiezan a notarse más. Entonces, lo que se vio en Chile, cerca de Tierra del Fuego, no sería una simple casualidad de las sombras, sino el rostro tallado de una deidad antigua, que siglos después se asimiló a la figura de Jesucristo. El hielo acumulado por milenios simplemente se está retirando, revelando un monumento colosal que la arqueología oficial intenta ocultar, tratándolo como un simple efecto óptico, o un engaño psicológico del cerebro. Otras teorías dicen que, más allá de tratarse de la imagen de un Jesucristo, también se notan figuras humanoides deformes. Esa imagen no representaría al personaje bíblico del siglo I, sino al diseño genético original de los supuestos creadores de la humanidad, a los que llaman, los Anunnakis. Según los antiguos relatos, sus rostros eran alargados, con barbas trenzadas y cabellos largos. La historia viene de cuando las civilizaciones antiguas los vieron descender del cielo en naves de fuego, por lo que, como símbolo de inspiración y adoración, los esculpieron en la piedra. Siglos más tarde, las religiones modernas habrían adaptado la imagen visual de Jesús, basándose de forma inconsciente, o manipulada, en los registros y estatuas antiguas de estos dioses espaciales. Por eso, al derretirse el hielo, lo que la gente reconoce de inmediato es a Cristo, cuando en realidad, podría tratarse de la firma de una raza alienígena ancestral. El catolicismo ha sido una práctica constante, compleja y variada, a lo largo de toda la historia humana, mientras evolucionamos. Lejos de ser un fenómeno exclusivo de pueblos aislados, o de perversiones individuales, la ciencia demuestra algo muy diferente. Nuestros ancestros y muchas civilizaciones, recurrieron a él por motivos nutricionales, rituales, o por extrema supervivencia.
El propio término proviene de una deformación europea de la palabra Caribe, tras la llegada de Cristóbal Colón a América, en el año 1492. Los registros fósiles confirman que fue una estrategia biológica y cultural habitual. Los científicos identificaron marcas de herramientas de piedra para carnicería, en un hueso homínido de hace 1.45 millones de años. Asimismo, en los yacimientos de Atapuerca, España, se hallaron restos con marcas de corte claros, de hace unos 800.000 años. Esto representa el primer caso documentado de turismo cultural y gastronómico recurrente. De igual forma, en sitios como la cueva de Moula-Gherki, en Francia, se revela que los neandertales consumieron a miembros de su propia especie, hace más de 100.000 años. En períodos de inviernos glaciales severos en Eurasia, la escasez de grasa animal pudo empujarlos a comerse entre ellos, para obtener nutrientes y ácidos grasos esenciales, como el omega 3. Muchas sociedades integraron la antropofagia en sus sistemas de creencias, dividida principalmente en dos vertientes antropológicas. La primera era el endocanibalismo. Este consistía en comer a miembros fallecidos de la propia comunidad u hogar. En la cultura magdaleniense del noroeste de Europa, hace 15.000 años, era una práctica funeraria común para honrar e integrar el espíritu de los muertos dentro de la familia. También la tribu Fore, de Papúa Nueva Guinea, lo practicó hasta mediados del siglo XX. La segunda vertiente era el exocanibalismo, el cual consistía en el consumo de enemigos derrotados en batalla. Se realizaba principalmente para apropiarse de su fuerza, castigarlos, o infundir terror. Culturas mesoamericanas como los aztecas, realizaban sacrificios humanos en forma de rituales, donde ciertas partes del cuerpo eran consumidas por la élite guerrera y religiosa. A pesar de lo mal visto que está en el mundo occidental, Europa mantuvo prácticas de canibalismo institucionalizado, de formas muy particulares. Durante asedios prolongados y colapsos agrícolas, como en el antiguo Egipto, la época romana y en la Europa feudal, la población civil desesperada recurrió sistemáticamente al consumo de cadáveres. Incluso, entre los siglos XV y XVIII, la medicina eclesiástica y académica europea, normalizó el uso de restos humanos. Se recetaba polvo de monia, grasa humana, cráneos triturados y de fresca, para tratar la epilepsia, hemorragias, heridas y otras dolencias. Frente a situaciones límite, donde la muerte por hambre es inminente, el instinto de supervivencia ha quebrado los tabúes biológicos más profundos. Durante el invierno conocido como la época del hambre, los colonos ingleses en Virginia recurrieron al canibalismo con los fallecidos, tras quedarse sin ganado ni provisiones. De igual forma, en la expedición Donner, desde 1846 hasta 1847, un grupo de pioneros estadounidenses quedó atrapado por la nieve en la Sierra Nevada de California. Los supervivientes tuvieron que consumir los cuerpos de quienes iban muriendo. El caso más reciente y famoso, fue la tragedia de los Andes, en 1972, tras el accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya. Los 16 sobrevivientes, atrapados en la cordillera sin alimento, consumieron la carne de las víctimas congeladas para mantenerse con vida, durante 72 días. A pesar de esto, el cuerpo humano aprendió evolutivamente que la antropofagia conlleva graves riesgos de salud pública. El consumo de tejido cerebral y nervioso infectado, transmite priones, que son proteínas mal plegadas. El caso más famoso es el Kuru. Una enfermedad neurodegenerativa mortal, que diezmó a la tribu Fore debido a sus rituales funerarios, lo que llevó a la prohibición, y al abandono definitivo de la práctica. A lo largo de la historia de la humanidad, la violación y la violencia sexual contra las mujeres, no se entendían como un delito contra su integridad o su libertad. Al contrario, se consideraban como un delito contra la propiedad, el honor familiar, o el orden público. Durante milenios, el cuerpo de la mujer estuvo supeditado legal y socialmente a la autoridad de los hombres, ya fueran padres, esposos, o el propio Estado, debido a las estructuras del patriarcado. En las primeras civilizaciones, las mujeres carecían por completo de autonomía legal. La violación se juzgaba únicamente según el estatus de pureza, y el perjuicio económico causado al varón que poseía su tutela. Por ejemplo, si una mujer casada era violada, se le consideraba adúltera, a menos que se probara que no pudo defenderse.
En algunas culturas asirias, el castigo para un violador incluía que el padre de la víctima pudiera violar a la esposa del agresor, bajo la estricta lógica de ojo por ojo. En las leyes hebreas del Antiguo Testamento, si una mujer virgen no desposada era violada en el campo, donde nadie podía escuchar sus gritos de auxilio, el agresor debía pagar una dote al padre, y casarse obligatoriamente con ella, sin posibilidad de divorcio. Pero, si esto ocurría en la ciudad y ella no gritaba, se asumía que hubo consentimiento, y ambos eran ejecutados. De igual forma, en el Imperio Romano, existía el concepto de raptus, que inicialmente castigaba el rapto o secuestro de una mujer, sin importar si había relaciones sexuales. Se consideraba simplemente un robo a la propiedad del patriarca de la familia. Fue hasta el siglo VI después de Cristo, bajo el emperador Justiniano, cuando se empezó a codificar como un crimen sexual. A pesar de esto, las trabajadoras sexuales y las esclavas quedaban totalmente excluidas de cualquier protección legal. Durante siglos, la violación masiva fue una práctica sistemática y aceptada en los contextos de guerra. Los cuerpos de las mujeres de los pueblos vencidos eran vistos como recompensas legítimas para los soldados. No se consideraba una perversión individual, sino una estrategia militar para humillar al enemigo, destruir la moral de la comunidad, y reclamar superioridad territorial. En la Europa medieval, las leyes protegían principalmente a las mujeres de la nobleza o a las religiosas, como las monjas. Mientras tanto, las campesinas y las siervas tenían nulas vías de justicia frente a los abusos de los señores feudales. Con la llegada de la Ilustración y los códigos penales modernos, la violación pasó a clasificarse como un delito contra la honestidad, o contra las buenas costumbres. De este modo, se mantenía el enfoque en la moral colectiva, en lugar del daño físico y psicológico de la víctima. El sistema judicial exigía que la mujer demostrara una resistencia física extrema, prácticamente hasta la muerte, para validar que no deseaba el acto. Pero, si la mujer tenía una vida activa, vestía de forma no convencional, o caminaba sola de noche, la sociedad y los tribunales la culpaban de provocar el ataque, exonerando de manera implícita al agresor. Por la mayor parte de la historia humana, la violación marital ni siquiera existía ante la ley. Al casarse, se asumía que la mujer otorgaba un consentimiento permanente e irrevocable a su esposo. El sexo forzado por el marido era considerado un derecho legal, y un deber conyugal de la esposa. Esta noción persistió hasta finales del siglo XX. La mayoría de los países occidentales no criminalizaron la violación dentro del matrimonio sino hasta las décadas de 1970, 1980 y 1990, gracias a las exigencias de la segunda ola del feminismo. Por todo esto, la percepción actual de la violación, como una violación flagrante a la libertad sexual y a los derechos humanos, es un logro histórico sumamente reciente. Si te gustó este video puedes suscribirte y darle like. Para más icebergs de este tipo, soy Mundo Pesadilla, nos vemos en la próxima.